Bueno, vamos a continuar con la clase de eritemato escamosas. Había comentado con su jefe eh, que, bueno, hubieron unos cambios por parte de la escuela en cuanto al examen. Lo tenemos planeado para este jueves, pero lo vamos a cambiar para el día 30 de octubre, finales de este mes. Y vamos a continuar entonces con las clases, con el temario, como se los había puesto. Como el 30 de octubre teníamos agendado con las dermatólogas pediatras la clase de hemangiomas, pues ya la cancelé. Entonces, más adelante yo creo que se las voy a dar porque no sé si ellas tengan tiempo de otra fecha, pero la moveremos para noviembre. El 27 sí se queda la clase de pelo con la doctora Andrea Rodríguez, esa sí no se mueve, solamente vamos a mover la de hemangiomas. Entonces vamos a continuar con la clase de eritemato escamosas. Hasta el momento, ¿tienen alguna duda con psoriasis? ¿Algo que no les haya quedado claro? No, doctora, todo bien. Ok. Entonces vamos a continuar con la clase de eritemato escamosas y la siguiente enfermedad es la dermatitis seborreica, que ahorita es una época en donde llegan muchos pacientes con este padecimiento. Se trata de un padecimiento crónico, no es algo que se vaya a quitar, al igual que la psoriasis es crónico. Y esta dermatitis seborreica es una inflamación de la piel que observamos más frecuente en niños y adultos jóvenes, pero podemos llegar a observar también en bebés. Hay una clasificación o una variante que ocurre de la dermatitis seborreica en el área del pañal o también en la piel cabelluda en los bebés, que es la costra láctea, que más adelante les voy a poner. Y en adultos de la tercera edad, también podemos llegarla a observar porque a veces hay pues ya adultos de la tercera edad que han sido abandonados, que están muy descuidados y entonces tienen factores que los predisponen a que tengan aparición de esta enfermedad. Esta enfermedad, al igual que la psoriasis, también se caracteriza por la presencia de placas eritemato escamosas, pero aquí la escama tiene unas diferencias importantes con respecto a la psoriasis. Y como les mencionaba, es de evolución crónica y va a ser recurrente, no es algo que se quite. En cuanto a la epidemiología, esta enfermedad es muy frecuente, corresponde a una de las causas más frecuentes de consulta de dermatología y se ha observado que hay ciertos pacientes que tienen una predisposición a presentar cuadros de dermatitis seborreica más intensos o que sean de mayor recurrencia. Dentro de estos tenemos a los pacientes con VIH. En ellos, pues tienen una alteración de su estado inmunológico, lo que hace que tengan una dermatitis seborreica como más intensa, que pueda ser incluso diseminada e incluso pudiera llevarlos a un estado de eritrodermia secundario a la dermatitis seborreica. Recuerden que la eritrodermia es aquella dermatosis en donde pues el paciente está prácticamente todo rojo o abarca más del 80% de la superficie corporal total. Hay otras enfermedades como la enfermedad de Parkinson o pacientes que tienen alguna parálisis facial, en donde también pueden dar presentaciones clásicas o diseminadas. Y por último, la enfermedad de Leiner, en donde aquí los recién nacidos tienen niveles bajos de complemento de C5 e hipogamaglobulinemia. Y estos pacientes también llegan a tener una presentación muy extensa o diseminada, pero aparte tienen ataque al estado general
y suelen acompañarse de sobreinfecciones como puede ser la cándida o pueden llegar a tener diarrea. Dentro del cuadro clínico, comenzando con la topografía, la dermatitis seborreica ataca zonas donde hay mayor cantidad de producción de sebo. Es algo muy parecido a lo que observábamos en la pitiriasis versicolor. Y aquí también está involucrado Malassezia, o este honguito que estaba dentro de nuestra flora, y como recuerdan, Malassezia le gusta comer grasa. Entonces, dentro de la topografía habitual tenemos a la cabeza en piel cabelluda, tenemos cara en la región centrofacial, como lo es alrededor de los surcos, surcos nasogenianos, como observamos aquí, alrededor de la nariz o perinasal. Podemos observarlo interciliar o entre las cejas, supraciliar o sobre las cejas, inclusive en párpados superiores, y podemos observarlo también en el área de mentón. Otra zona frecuente es en la región retroauricular, por detrás de las orejas, aunque también podemos llegarlo a observar dentro del conducto auditivo o en la concha. También podemos observarlo en troncos, sobre todo que afecta cara anterior a nivel del tórax. Y otra zona, aunque es rara, pueden ser los pliegues inguinales, que esto lo observamos más en pacientes, en bebés. Dentro de la morfología, bueno, son placas. Van a ser uniones de dos lesiones elementales principalmente. Y estas placas van a estar conformadas por una mancha eritematosa. Estas van a estar cubiertas de una escama que, a diferencia de la psoriasis, esta escama es amarillenta y tiene un aspecto hasta grasoso, tuoso. Se ve ahí pues como si fuera un aspecto como de aceite. Entonces el paciente pues va a presentar ese eritema en estas zonas que les mencionaba, como región centrofacial, retroauricular o inclusive dentro de la concha. Y estas placas van a tener unos bordes irregulares pero bien definidos. Y sobre esas placas pues observamos esa escama amarillenta que tiene un aspecto como oleoso, les digo, como aceitoso. Puede haber acompañamiento de maceración, puede haber presencia de fisuras, sobre todo ya cuando son en etapas más crónicas o si el paciente ha manipulado las lesiones. También tenemos unas variantes de acuerdo a en dónde se encuentre la dermatitis seborreica atacando. De ahí tenemos a la pitiriasis capitis o la famosa caspa o dermatitis seborreica de la piel cabelluda. Entonces, pitiriasis capitis, caspa o dermatitis seborreica de la piel cabelluda. Aquí la topografía pues va a ser una dermatosis que va a estar localizada en piel cabelluda. Esta dermatosis está constituida por la presencia de escama, que generalmente podemos dividir como en dos tipos de escama. Una escama que puede ser muy fina, que se desprende con facilidad, acompañada o no de prurito, o puede ser otra variante en donde la escama es demasiado gruesa, se ve mucho más amarillenta y puede ser de difícil desprendimiento. La presencia de corona seborreica, que esta es una placa eritemato-escamosa que va a afectar la línea de implantación del pelo, la región retroauricular e intraauricular. Entonces aquí nos pudiéramos llegar a confundir con la psoriasis, solo que a diferencia de la psoriasis, la dermatitis seborreica no se queda únicamente sobre la línea de implantación. Esta no respeta, continúa más allá, y si observamos el resto de la cara del paciente, podemos encontrar la presencia de ese eritema y esa escama en otras zonas, como puede ser
en la zona de las cejas o entre las cejas o en el área de párpados o en región de los surcos nasogenianos o alrededor de la nariz. Entonces, en la región centrofacial, que es la zona T, es la zona más habitual por la que llegamos a observar a los pacientes con dermatitis seborreica. Recuerden, pueden ser zonas de cejas, ciliares o supraciliar, interciliar entre las cejas, los surcos nasogenianos, perinasal, alrededor de la nariz, y podemos observarlo también en mentón. Entonces, aquí los pacientes van a tener eritema, una escama, que esto les va a generar ardor y prurito. Esto pudiéramos llegar a confundir con una rosácea o con un lupus, que más adelante vamos a hablar en otra clase, pero sí tenemos que ser muy minuciosos en la exploración. Y estos pacientes presentan, aparte de ese eritema, la escama, que puede ser una escama fina o incluso una escama un poquito más gruesa, con ese aspecto untuoso o como aceitoso, como de sebo. En cuanto a la etiopatogenia, bueno, hay un trasfondo en cuanto a el tipo de calidad de sebo que produce el paciente. Esos pacientes se ha notado que tienen una alteración en cuanto a la producción de ácidos grasos, haciendo que su tipo de sebo sea como de mala calidad. Y esto aunado a la presencia de malacesia que se encuentra pues, dentro de nuestra microbiota o dentro de nuestra piel como un habitante normal, a la malacesia le gusta comer grasa. Entonces, sobre todo, le atrae esta grasa de mala calidad. Es como si le dieran a comer papitas, hamburguesas o hot dogs. Pues bueno, eso le atrae a la malacesia. Entonces, esta malacesia comienza a comer y comienza a proliferar más de la cuenta, volviéndose pues ahora patógena y generando ciertas sustancias que provocan ese eritema o esa irritación y posteriormente ese desprendimiento de la piel que genera la escama. También se ha observado que aparte de la alteración a nivel de el sebo, existen otros factores que pueden estar relacionados con una disminución en la respuesta inmunológica. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen, bueno, además de alguna alteración en cuanto al estado inmunológico, como lo que les presentaba en un inicio de los pacientes con VIH, enfermedad de Parkinson, enfermedad de Leiner, hay ciertos factores como enfermedades, aunque hayan pasado por alguna enfermedad no tan importante, por ejemplo una gripa, una diarrea, que les altere la cuestión inmunológica, puede hacer que malacesia lo tome como una oportunidad y también comience a proliferar. Factores emocionales, sobre todo aquellos pacientes que son muy ansiosos, que tienen una personalidad como perfeccionista, obsesiva, los pacientes con TOC o trastorno obsesivo compulsivo, o algún factor que los estrese de más, también va a provocar alteraciones en la cuestión inmunológica y los va a predisponer a que tengan aparición de un brote de dermatitis seborreica. Entonces, estos son como de los factores principales: la alteración como la producción del sebo, los factores emocionales y las alteraciones a nivel inmunológico. En cuanto al diagnóstico, pues esto, al igual que la psoriasis, el diagnóstico es meramente clínico. No se necesita como de una biopsia o algo invasivo para poder llegar al diagnóstico. El diagnóstico es muy sencillo. Solamente hay que explorar al paciente. Si tenemos dudas, por ejemplo, con respecto a la psoriasis, que es una de las enfermedades que más se pueden parecer o que inclusive pueden llegar a sobreponerse, utilizamos ciertas herramientas que no son invasivas y que nos van a orientar mucho también hacia qué diagnóstico es. Una de ellas, pues tenemos la luz de Wood, que era esta luz ultravioleta que también utilizábamos en los pacientes con pitiriasis versicolor, que esta nos va a dar cierta fluorescencia
para malacesia. En el caso de psoriasis no hay una fluorescencia característica. Acá en la dermatitis seborreica, pues la fluorescencia puede dar coloración como amarillento o como verdoso fosforescente. También otra de las herramientas no invasivas tenemos al dermatoscopio, que cuando vemos las placas, sobre todo en la piel cabelluda, que son las que se pueden llegar a parecer también mucho a la psoriasis, nosotros observamos las características de los vasos, cómo se encuentran esos vasos inflamados. En el caso de la dermatitis seborreica, los vasos pues se ven como muy difusos, y en el caso de la psoriasis se ven con un aspecto como de puntos, que les llamamos puntiformes o glomerulares. Se ven ahí varias bolitas con el dermatoscopio. En la dermatitis seborreica, pues prácticamente se ven como si fuera una especie de hilos, muy difusos. Entonces son esas algunas de las herramientas que nos pueden ayudar. En cuanto al tratamiento, pues también tenemos que instaurar medidas generales. Si el problema es la producción del sebo, pues tenemos que decirle o educar al paciente que tiene que hacer su aseo siempre. Si está afectando piel cabelluda, tiene que realizar el aseo de la piel cabelluda diario. Nada de que cada tercer día, porque se me va a caer más. No, debe de ser diario, porque de lo contrario hay mayor cantidad de grasa en esa piel cabelluda y por ende va a haber más alimento para malacesia. Y pues al momento que prolifere, esta va a generar mayor irritación y va a provocar que tire pelo. Entonces, por eso es un mito que si se lava diario el pelo se va a caer más. No, se cae más si no se lava diario, especialmente en estos pacientes con dermatitis seborreica de la piel cabelluda. Entonces tenemos que utilizar estos shampoos que tengan activos en contra de malacesia o que nos ayuden a disminuir la proliferación o que nos ayuden a limpiar de manera adecuada la piel cabelluda. En el caso de cara, pues tenemos que utilizar algún dermolimpiador que sea más parecido al pH de la piel o con baja alcalinidad, y moderar la exposición solar. Entonces tenemos algunos dermolimpiadores como el Queloal DS, que justo DS viene de las siglas dermatitis seborreica. Entonces este jaboncito tiene unos activos, dentro de ellos es la piroctona olamina, que nos va a ayudar a disminuir la proliferación de malacesia y también tiene ciertos sulfatos que nos ayudan a disminuir esa cantidad de grasa. Hay que realizar el aseo de cara 2 veces al día, mañana y noche. Podemos utilizar ciertos hidratantes que no sean espesos, o sea, que sean como tipo emulsión o loción o geles. Que recuerden que para pacientes con piel grasa, con áreas sebosas, no hay que ponerles más crema. Hay que ponerles cosas que sean como más líquidas y que se absorban con mayor rapidez. Entonces, vehículos en gel, en emulsión o en loción son los ideales para estos pacientes. Estos hidratantes también traen las siglas de DS, dermatitis seborreica, y suelen tener otros activos como la piroctona olamina, pueden tener la queloamida, pueden tener ácido salicílico, entre otros, que nos ayudan también a regular la producción de sebo o disminuir la cantidad de sebo y a mantener controlado a malacesia. Entonces el ácido salicílico, que es un queratolítico, o sea, disminuye la cantidad de escama, podemos encontrarlo en versiones de loción o crema. Este ácido salicílico no suelo dejarlos como de primera intención para pacientes que tienen dermatitis seborreica en la cara, porque puede irritarles mucho. Pero para piel cabelluda sí puedo dejarlo, sobre todo cuando traen una escama demasiado gruesa, para que eso nos ayude a ir eliminando esa escama
untuosa que es difícil de desprender. Otros podemos utilizar ingredientes como el azufre. Esto suele utilizarlo el azufre en versión de barra. Hasta hay barras sumamente económicas como la barra de Grisi o la barra de asepsia, que es para lo único que sirve, para utilizarlo para limpieza de pecho y espalda, que son zonas de piel más gruesa. Entonces el azufre nos ayuda también a disminuir la proliferación de malacesia, pero solo en esas zonas. También ahí no suelo utilizarlo para dermatitis seborreica de la piel cabelluda porque lo mismo, les irrita mucho la cara y puede también alterar como la cuestión de la barrera cutánea. Tenemos al cleoquinol, que también actúa como un antiinflamatorio y en parte tiene actividad contra malacesia. El alquitrán de hulla, que bueno, como se los mencionaba en la clase de psoriasis, lo utilizábamos como un reductor. El alquitrán de hulla también puede venir en versión de shampoo. Y esto también lo dejo para aquellas dermatitis seborreicas con escama demasiado gruesa, que no hayan respondido a los tratamientos con shampoos con ácido salicílico o con algún antimicótico. O a veces los alterno para que me ayude a ir eliminando escama y disminuyendo proliferación de la malacesia. El peróxido de benzoilo, que recuerdan, lo utilizábamos para acné. Suelo utilizarlo únicamente para piel cabelluda, porque a veces los pacientes llegan a tener aparición de brotes y el peróxido de benzoilo puede actuar muy bien para desinflamar esos brotes que aparecen en la piel cabelluda, como especie de pápulas o de pústulas. En cara no suelo dejarlos tanto, porque regresamos a lo mismo, es irritante. Y de por sí el paciente llega a la consulta por molestia de ardor, entonces no le vamos a provocar más ardor. El ketoconazol, que puede venir en vehículo de shampoo o crema, esto suelo dejarlo en combinación con piritonate de zinc o ciclopiroxolamina o piroctonaolamina o queloamida. Hay shampoos en el mercado sumamente económicos como el tiniazol, está como en unos 90 pesos. El Medicast, que bueno, el Medicast también viene un ketoconazol al 2%, pero sí es un poquito más caro que el tiniazol, pero no los dejo como única terapia. Tengo que combinarlos con algo más para que realmente sean efectivos. La ciclopiroxolamina en shampoo también me ayuda como un antiinflamatorio. Entonces ahí tengo actividad contra malacesia, un antifúngico, pero también tiene una actividad antiinflamatoria que les ayuda mucho a los pacientes para disminuir esas dermatitis seborreicas en piel cabelluda que no tienen una escama como tan intensa. En el caso de la enfermedad de Leiner, como aquí tienen una alteración con C5 y algunas alteraciones con respecto al complejo B, puedo utilizar piridoxina, que es la vitamina B6, o biotina a altas dosis, porque ellos realmente tienen una deficiencia de estas partes de la vitamina B. No sirve la biotina como para caída de pelo si no está demostrado a nivel laboratorio, por sangre, que tengan los pacientes una deficiencia de biotina. Lo único que les va a provocar la biotina, si es que no tienen deficiencia, es una reacción acneiforme o alteraciones en el perfil tiroideo. Entonces también es un mito que la biotina sirva como para la pérdida de pelo o la caída de pelo. Es muy rara esa deficiencia y por ende, pues no es algo que se deje comúnmente como para alopecias. Pero bueno, esto les va a hablar más adelante la doctora Andrea Rodríguez. Podemos, también utilizar pues, de lo que carecen, que es el factor 5 de complemento y gamma globulina. El esteroide tópico, sí suelo dejarles esteroide tópico porque esto me ayuda
en un inicio como una parte antiinflamatoria, pero al igual que el ketoconazol, no lo suelo dejar como único tratamiento y no los dejo por tiempos prolongados. Se los dejo unas 2 semanas o 10 días, así, periodos cortos de cada 12 horas, porque luego me llegan recetas de médicos externos que les están dejando el esteroide cada 8 horas y un esteroide de súper alta potencia y por tiempo prolongado y solamente les generan corticoestropeo. Entonces, no, deben de ser esteroides tópicos de baja potencia y que vengan también en vehículos como en loción o emulsión. El que viene más en este tipo de vehículos es la desonida al 0.05%, que es un esteroide de baja potencia. Este, Así, pues no le agregan como algo cremoso más al paciente, se absorbe rápidamente porque viene en esta emulsión o loción y les ayuda también como un antiinflamatorio, pero no debe de ser utilizado más allá de los 10 días o 2 semanas y cada 12 horas. Y ya, y hay que combinarlo con otros tratamientos. Si a pesar de que el paciente continúa con inflamación después del uso del esteroide de baja potencia, no nos subimos a uno de alta potencia. Mejor continuamos con un tratamiento ahorrador de esteroide o como una alternativa, que en estos entran los inhibidores de la calcineurina, como el pimecrolimus o el tacrolimus, que estos van a ayudarnos a continuar con el efecto antiinflamatorio sin generar los efectos no deseados del esteroide. No los dejamos a veces en el inicio porque si el paciente viene muy irritado o muy inflamado, los inhibidores de calcineurina pueden dar molestia como si el paciente se estuviera echando chile, les arde demasiado. Entonces, los dejamos como un puente posterior al uso del esteroide tópico de baja potencia. Y estos pues sí podemos continuarlos un poquito más de tiempo y con más seguridad, igual cada 12 horas o cada 24 horas. Entonces, ¿tienen alguna duda de la dermatitis seborreica? Doctora, una pregunta. Sí, dime. La verdad es que me perdí un poco, le di 2 vueltas al tratamiento. En sí, ¿cuántos medicamentos son? ¿Son 6? Eh, Bueno, es que es ahorita que, conforme iba pasando las diapos, se actualiza el ajá, texto, entonces me perdí un poquito ahí en cuántos son en sí. ok. No, lo que pasa es de que son diferentes. O sea, primero son las medidas generales y luego vienen como ingredientes, o sea, activos que nos pueden ayudar. Que los primeros, los que mencioné, son más como para piel cabelluda, el ácido salicílico, la parte de pecho y espalda, que son áreas de piel más gruesa, como el azufre, el alquitrán de hulla, el peróxido de benzoilo que les mencionaba únicamente para brotes, el ketoconazol, que bueno, el ketoconazol sí lo podemos utilizar como para cara y piel cabelluda, pero estos pues, podemos utilizarlo con otros ingredientes como el piretanato de zinc, la ciclopiroxalamina o la piroctona o la queloamida, que esto lo contiene el queloal-DS, de ahí viene el nombre queloal, de la queloamida y DS de dermatitis seborreica, porque aparte también tiene estos ingredientes. Entonces es un shampoo, la verdad, muy completo y también viene en versión de gel limpiador para esas dermatitis de la cara. Viene en versión como emulsión para también utilizarlo como un hidratante y que tenga también como un control el paciente con este tipo de hidratantes. Después, pues puse como algunas medidas que tenemos que tomar en cuenta para la enfermedad de Lyner, de acuerdo a lo que carece, que bueno, aquí también quien lo va a manejar es más el hematólogo. Y luego ya vienen medicamentos como los esteroides tópicos de baja potencia, que podemos continuar con los inhibidores de calcineurina. Oh, válido, gracias. Entonces
Pues ahora vamos a pasar a otra de las enfermedades que también ahorita acuden mucho a consulta porque es algo relacionado con las estaciones y es la pitiriasis rosada de Gibert. La pitiriasis rosada de Gibert no la confundan con pitiriasis versicolor. Pitiriasis rosada, justo aquí las placas también son placas eritemato escamosas con un aspecto o una coloración más rosadita, no tan roja. Esta enfermedad se considera como una enfermedad inflamatoria eruptiva que es autolimitada y benigna. Es muy, muy aparatosa, el paciente se asusta, incluso hasta nos puede recordar a una sífilis secundaria, aunque sí hay ciertas características. La pitiriasis rosada no afecta palmas, a diferencia de la sífilis secundaria. Y a pesar de que es muy aparatosa, pues tenemos que tranquilizar al paciente y decirle que solito va a ceder. Es como si fuera, nosotros decimos, la gripa de la dermatología, una gripa viral. Solita va a ceder, pero podemos dejar tratamiento sintomático. La causa todavía pues no está como muy bien establecida, aunque hay muchas teorías de que puede relacionarse a un picornavirus, puede relacionarse a una cuestión estacional, o la que es la teoría más fuerte en la actualidad es una relación con un herpes, con un virus herpes. Entonces, como les mencionaba, se caracteriza por presencia de placas eritemato escamosas y que suelen afectar especialmente tronco. El tronco es como la zona inicial de esta dermatosis. Puede afectar a hombres como mujeres por igual, puede afectar en todas las edades, pero se ha visto que afecta especialmente a adultos jóvenes o aquellos pacientes en la edad media. Tiene una presentación de forma estacional, sobre todo en primavera y otoño. Por eso les mencionaba que ahorita es como una época muy frecuente que lleguen estos pacientes. No es transmisible, de ahí por eso todavía hay dudas si se trata realmente de una enfermedad relacionada con algún agente infeccioso. Y puede pasar en cualquier área geográfica. No tiene una relación con las medidas higiénicas del paciente. Puede atacar a todos por igual. En cuanto a la topografía, les mencionaba que el tronco es la zona habitual de presentación de esta dermatosis. Puede estar afectando ambas caras. Tiene una disposición lineal y oblicua que le da como un aspecto como si fuera un arbolito de Navidad, así como las ramitas del árbol de Navidad. Estos pacientes pueden tener una diseminación hacia cuello o a veces pudieran llegar a tener presencia de placas en cara, pero esto es muy raro. Generalmente sí respeta la cara, solo se queda hasta el cuello. Las extremidades también puede llegar a afectarlas. Lo más habitual es que afecte el área proximal de las extremidades, pero pues sí puede llegar a aparecer estas placas en el resto de la extremidad, en el área distal, pero no afecta ni palmas ni plantas. En cuanto a la morfología, esta dermatosis va a iniciar con un medallón heráldico característico. Que el medallón heráldico se trata de una placa eritemato escamosa que tiene una conformación ovalada. Que esta placa eritemato escamosa puede llegar a tener un diámetro de 1 a 2 centímetros de diámetro. Es una placa grande. A veces el paciente puede que no se llegue a dar cuenta. Y cuando comienza a tener la aparición del resto de las lesiones, este medallón heráldico puede llegar a desaparecer.
Estos brotes van a ser caracterizados por presencia de lesiones eritemato-escamosas que también van a tener una conformación ovalada que va a tener un diámetro de unos 0.5 a 1 centímetro. Son lesiones o brotes mucho más pequeños, como si al paciente lo hubiéramos salpicado. Estas placas van a estar bien limitadas y no hay que confundirlas con las placas de una tiña, porque estas no tienen un borde activo, pero sí tienen escama, una escama fina en la periferia que le llamamos como una escama en oblea. Entonces está la plaquita como rosadita, el centro quizás esté más claro, pero es rosado, o puede estar toda como eritematosa, y va a tener una escama muy fina o en oblea. Eso es característico de la figiriasis rosada de Gibert. Si ustedes son minuciosos y revisan el resto del paciente o le preguntan cuál fue la primera lesión que les apareció, seguramente se van a encontrar con el medallón heráldico. Y eso también nos orienta a este diagnóstico, aunque les mencionaba que no en todos los pacientes podemos llegarlo a encontrar. Hay cierto porcentaje que incluso los pacientes no inician con el medallón heráldico, pero en la gran mayoría sí podemos encontrarlo. Estas placas pueden tener una involución espontánea y en pacientes, sobre todo de fototipos altos, pueden dejar hipocromía como una consecuencia. Entonces hasta se parece mucho como a la pitiriasis versicolor, que recuerdan en los pacientes con fototipos altos, pues dejan como esa hipocromía o tienen esa placa hipopigmentada. Entonces aquí lo que nos diferencia es que no se va a ubicar solo en las áreas seborreicas, sino va a estar en todo el tronco y pues parte de las extremidades, un cuello. El brote aproximadamente tiene una resolución a las 8 semanas. Hay pacientes que a veces les puede durar hasta un poco más, 12 semanas, pero en general en un lapso de 6 a 8 semanas estos brotes resuelven por sí solos. Pero durante este tiempo pues van apareciendo y desapareciendo las lesiones. Puede tener síntomas acompañantes, como puede ser a veces un prurito mínimo. Hay pacientes que rara vez les da un prurito importante y la gran mayoría no se queja de nada. Solamente les aparecen estas placas eritemato-escamosas y pues les espantan porque pues es muy, muy, muy aparatoso, pero pues no da ningún síntoma. Cuanto a la etiología, pues como les mencionaba, se desconoce, pero hay unas teorías que la más fuerte es una relacionada a una infección secundaria a un herpes virus, sobre todo el tipo 6, o a un herpes virus de tipo 7, pero principalmente al tipo 6. Y pues este herpes se encuentra en el ambiente. Los pacientes pues pueden llegar como a adquirirlo a través como de la vía aérea y pues presentan esta dermatosis eventualmente. También hay otras teorías que lo asocian a un picornavirus muy parecido al que encontramos o este tipo de virus que encontramos en el sarampión, pero las teorías pues como que infecciosas no se les da tanta relevancia o no tienen tanta fuerza, porque a pesar de que el paciente está con esta dermatosis aparatosa, sea con quien conviva, aunque se duerma con alguien ahí súper pegadito, aunque bese a alguien o esté muy en contacto, no transmite esta enfermedad. Nunca se han evidenciado también partículas virales, por lo que esta teoría como de la cuestión infecciosa, pues por eso no tiene como tanta relevancia. En cuanto a fármacos, también se les ha asociado los YECAS, retinoides orales o el metronidazol como un medicamento que puede favorecer la aparición de estas lesiones. Pero hasta el momento, pues realmente no podemos identificar una causa esencial.
Pero cuando los pacientes pues llegan a la consulta y están como muy preocupados de por qué me pasó esto, doctor, doctora, bueno, pues le explicamos que puede relacionarse a algo en el ambiente, que puede ser desde un virus, pero que no se transmite, como que su cuerpo tenía ciertos factores que hizo que en esta persona sí se desarrollara la dermatosis, pero no hay problema si convive con alguien más, no hay problema si tiene que salir con el novio o la novia, si quiere empezar, no se transmite. Entonces, para que no se preocupen. Por eso les decía, es como una especie como de gripa de la dermatología, una gripa de la piel. En cuanto al diagnóstico, pues también el diagnóstico va a ser clínico. Aquí el medallón heráldico, les mencionaba, es lo que nos orienta, y esa distribución de las placas eritemato escamosas que comienzan a aparecer después del medallón heráldico, que tienen una distribución lineal y oblicua, como si fuera una especie de arbolito de Navidad. Entonces, que está afectando sobre todo tronco, cara anterior y cara posterior. El tratamiento, pues hay que tranquilizar al paciente, decirle que va a resolver, va a tardar en resolver 6 a 8 semanas, que sea paciente. Y lo que podemos dejar es tratamiento sintomático. Si al paciente le está generando alguna molestia como prurito, podemos darle antihistamínicos. Si no le está generando alguna molestia, pues solamente hay que dejarlo con sus medidas generales. Podemos dejar una crema con una urea o con ácido salicílico para que eso nos ayude como un queratolítico para ir disminuyendo la presencia de escama. Puede ser una urea del 10 al 20%. Como les mencionaba, si hay prurito, pues podemos dejar antihistamínico oral. El Atarax, que bueno, esa es la marca comercial, que es la hidroxicina. Este antihistamínico de primera generación únicamente lo dejo por las noches y solamente aquellos pacientes que tienen alguna alteración en su fase del sueño por el prurito. Porque este antihistamínico atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, como efecto adverso, tiene pues, que el paciente presente más somnolencia o como un estado de relajación. Entonces, no se deja la hidroxicina por las mañanas, porque luego también he visto que mandan así pacientes con hidroxicina en las mañanas y pues ahí están batallando para hacer sus actividades, porque andan todos somnolientos y solamente les genera más ansiedad. Entonces, no, hidroxicina por las noches, si es que hay mucho prurito por las noches. Si no lo hay, podemos dejar otro antihistamínico que puede ser una loratadina, desloratadina o cetiricina o levocetiricina, que es como la fase activa. Y esos no generan somnolencia, entonces los podemos dejar con seguridad. Es muy importante que no administremos esteroides tópicos ni orales, porque esto únicamente nos va a provocar corticoestropeo, corticodaño, más bien corticodaño. Puede haber un mal uso o un uso indebido de estos esteroides, ya sea orales o tópicos, generando síndromes de Cushing, iatrogénicos, atrofias, telangiectasias, estrías. Entonces, no, con puro emoliente, antihistamínico y si quieren algún sustituto de jabón o jabón suave tipo Sindet para que el paciente se esté controlando y mencionarle que la curación va a tardar unas 6 a 8 semanas para que no se asuste. En casos que sean recurrentes o que estén persistiendo ya más de 2 veces en el año, pues podemos considerar la Dapsona o fototerapia. De preferencia iniciar con fototerapia, que son estas cámaras de luz ultravioleta, es a donde vamos a meter al paciente para que pueda tener ahí, por este efecto de fototerapia, un control a nivel inmunológico. Y Dapsona, solo que no haya respondido a la fototerapia. ¿Alguna duda con respecto a la pitiriasis? Pitiriasis rosada.
Entonces vamos a seguir con las exemátides. Bueno, las exemátides, de hecho, no van a venir como en todos los libros, porque estas les mencionaba que es un término utilizado por la escuela francesa. Y en la literatura pues, americana o literatura inglesa no lo reconocen como una enfermedad. Pero, bueno, la dermatología surgió en Francia y, bueno, ahí los franceses le acuñaron este término para designar una serie de lesiones de diversa morfología que tienen una causa desconocida y que son de difícil tratamiento. Este término fue acuñado por Darier, un médico, en donde él menciona que son lesiones eczematosas diseminadas, como si fueran múltiples IDES, que recuerdan que es esa respuesta a distancia por hipersensibilidad. Entonces son múltiples lesiones eczematosas diseminadas. Sin embargo, pues a veces no son siempre como de este tipo. Algunas de estas llamadas exemátides corresponden a formas de dermatitis seborreica, que ahí las exemátides se les llama exemátides mediotorácicas de Brock, es como el epónimo que se les pone a esas formas de dermatitis seborreica diseminada, como en este aspecto, exemátides mediotorácicas de Brock. Otras corresponden a otras enfermedades, que pueden ser, por ejemplo, úlceras crónicas, y suelen aparecer estas lesiones alrededor de las úlceras crónicas, o que podemos observarlo también en aquellos pacientes con una alteración, también en piernas, debido a una insuficiencia venosa. Y pues tienen aparición de estas lesiones como a distancia. Pueden aparecer en hombres como en mujeres por igual, pueden aparecer en todas las edades y no se ha visto ni un predominio racial ni estacional. Dentro del cuadro clínico, aquí la topografía pueden aparecer también en el área de tronco, pueden aparecer en el área de extremidades, tanto superiores como inferiores, pero no afectan tampoco las palmas ni las plantas. Y en raras ocasiones pueden llegar a afectar a nivel de cara. En cuanto a la morfología, son pequeños brotes o pequeñas placas eritemato-escamosas, las cuales pueden tener también una conformación circular oval y pueden llegar a tener presencia de vesículas. Los tamaños de estas lesiones varían desde milímetros a 1 centímetro o 2 milímetros. Estas lesiones en su periferia pueden llegar a tener la presencia de pápulas o vesículas que a veces nos pueden llegar a confundir con la tiña por ese borde activo. Pueden llegar a tener presencia de costras y estas también pueden llegar a resolver por sí solitas, pero también son muy pruriginosas y cuando involucionan pueden dejar cierto grado de hipocromía. En cuanto a la etiología, como les mencionaba, se desconoce. Se piensa en que se trate de una autosensibilización o como una respuesta de hipersensibilidad a las mismas células de la epidermis. Y estas células epidérmicas o focos infecciosos a distancia, como puede ser secundario a una infección por estafilococo dorado o alguna infección por malacesia, va a dar esta aparición de brotes. A veces hasta pueden aparecer por la misma flora bacteriana normal de la piel. O sea, no es como solamente una respuesta de hipersensibilidad ante algo normal, no necesariamente a focos de infección. El diagnóstico es clínico, pero pues aquí las exemátides pues sí, a veces nos hacen dudar. Decimos, pues puede tratarse de un eczema numular, que es una variante de la dermatitis atópica, en las cuales también son muy pruriginosas. Pero ¿cómo vamos a diferenciar un eczemátide del eczema numular? Bueno, el eczema numular es muy, muy pruriginoso, tiene escamas sobre toda su superficie y no presenta esas vesículas o pápulas en el borde de la lesión.
En cuanto a la tiña, que esta sí presentaba un borde activo, bueno, aquí lo que podemos hacer es la toma de de escama del borde, y esto lo podemos observar al microscopio. Se pone el KOH al 10%, se observa al microscopio. No hay presencia de filamentos o hifas, bueno, entonces se trata de una eczematia. Vemos por ahí alguna hifa o un filamento, bueno, se trata más como de una tiña, podemos hacer cultivo y con eso verificar o rectificar nuestro diagnóstico. Pero básicamente el diagnóstico es clínico. Dentro del tratamiento, pues aquí podemos dar también tratamiento sintomático para el prurito. Podemos dejar fomentos con soluciones ácidas, pueden ser ácido láctico, los fomentos de buro o los fomentos de manzanilla que podemos tener a la mano. Utilizar cremas que contengan ácido salicílico, clioquinol, o en algunos casos el alquitrán de hulla, que aquí pues no es como de lo que más utilizamos, porque recuerden que es un derivado de petróleo, o de un hidrocarburo, y pues realmente el alquitrán de hulla, aparte de que es muy difícil de quitar, es muy oloroso, pues no es como el mejor aliado o nuestro tratamiento de primera línea. Mejor utilicemos algo como el ácido salicílico, que sí es un queratolítico, que nos ayuda a disminuir esa escama, que se puede quitar fácilmente, no mancha la ropa, y se absorbe mejor, o el clioquinol, que puede actuar como una especie de antiinflamatorio y, como les mencionaba, también ataca algunas cuestiones infecciosas. Y en el caso de que el prurito sea muy intenso, podemos dejar antihistamínicos vía oral, como loratadina, cetiricina, levocetiricina, desloratadina. O en el caso de que esté dándole mucho prurito por la noche, pues ahí podemos sí utilizar la hidroxicina. Entonces, ¿alguna duda con respecto de las eczemátides? Todo claro, doctora. Entonces, bueno, todavía nos sobra un poquito de tiempo. Entonces, en sus libros viene dentro de las dermatitis eritemato-escamosas, dermatosis eritemato-escamosas, viene líquen plano. Líquen plano anteriormente estaba en el tema de los síndromes reaccionales, como que no alcanzaban a dejarlo como en algún tipo de síndrome, a líquen, porque pues hay teorías con respecto al líquen que se debe a una cuestión autoinmune, hay también relacionados a cuestiones infecciosas, cuestiones ambientales, pero realmente pues estas lesiones tampoco son como tan eritemato escamosas. Ahorita les voy a poner qué es lo característico de esta enfermedad y lo vamos a poner como aparte. El líquen plano no hay que confundirlo con otros líquenes, como el líquen simple, el líquen nítidus, líquen estriado o líquen escleroso. Entonces, ya les voy a poner. Entonces vamos a comenzar con el líquen plano.
Entonces, el líquen plano se trata de una dermatosis inflamatoria que puede ser aguda o crónica y que puede afectar no solamente la piel. También hay una variante que afecta a mucosas, pero también puede llegar a afectar anexos, como puede ser las uñas. O también hay variantes donde puede afectar al pelo o la piel cabelluda. Esta enfermedad o esta dermatosis se caracteriza por presencia de pápulas. Esas pápulas tienen una escama. Estas pápulas son pruriginosas y que puede tener esta erupción que aparece típicamente sobre superficies flexoras, especialmente en extremidades, por ejemplo en el área de la muñeca o en el área de tobillo. Es una zona sumamente característica, pero también podemos encontrarla en el área genital. Podemos encontrarlo en membranas mucosas o en la mucosa oral, o también, como les mencionaba, en otros anexos como en piel cabelluda o en uñas. En cuanto a la epidemiología, pues el líquen plano puede presentarse sobre todo en edades entre los 30 a los 60 años. Se ha visto un ligero predominio en mujeres, que en hombres. Y sí se ha visto también en menor proporción, un 5% o menos del 5%, que puede afectar a pacientes pediátricos. El líquen plano oral es el más común, puede presentarse en 1 al 4% de los casos, y se ha visto una mayor incidencia en pacientes de descendencia afroamericana o ascendencia india y árabe. En cuanto a la etiología, aquí pues hay como muchas teorías. Hay algunos que mencionan que esto puede deberse a algo idiopático, bueno, con una causa, pero hay otros que defienden la cuestión inmune, que sea como una enfermedad autoinmune, porque se ha observado una participación importante por parte de los linfocitos CD8 y hay una respuesta también por parte de los linfocitos TH17. También se ha observado que el líquen puede presentarse ante ciertos medicamentos o a contacto con ciertos metales como el oro y el mercurio, infecciones como hepatitis C o cuestiones genéticas ante una predisposición en el HLA. Entonces, pues aquí hay como múltiples factores, incluyendo los factores genéticos, que nos va a llevar más como a esa respuesta innata o adaptativa inmune. Factores ambientales, que ahí tenemos a las infecciones, al estrés, también puede deberse a algún trauma, o también puede ser medicamentos o infecciones, y alteraciones en la respuesta inmunológica, donde participan sobre todo los linfocitos, que aquí va a llevar a alteraciones dentro de los queratinocitos y las células dendríticas. Entonces, bueno, aquí nada más es un esquema también hablando sobre esto, de los factores ambientales, los HLA, los factores genéticos y la respuesta inmunológica. Aquí la inflamación en el líquen plano inicia como una reacción dirigida por antígenos. Esta reacción va a conducir a la activación y diferenciación de los linfocitos T efectores, que aquí van a participar linfocitos TH1 y TH17. Entonces van a secretar ciertas citocinas como interferón gamma, interleucina 17, y estos también van a afectar o llevar a un estado proinflamatorio. Va a haber presencia también de la actividad por parte de los linfocitos CD8, que estos van a causar daño a nivel epidérmico a través de mecanismos citotóxicos. Por ejemplo, ahí hay como exocitosis de los gránulos. Puede haber moléculas liberadas como la perforina, la granzima B, granulosina, que finalmente eso va a destruir a nuestra célula, a nuestro queratinocito, induciendo la apoptosis, y esto va a generar las lesiones características del líquen plano. También hay otras células inflamatorias que pueden estar involucradas, como las células NK, los macrófagos, las células dendríticas, y pues esto va a perpetuar la inflamación.
Dentro de las manifestaciones clínicas, el inicio puede presentarse de manera aguda, o sea, en días, o puede ser insidioso, puede aparecer a lo largo de semanas, pueden tener una duración de meses o inclusive a años, a veces son como demasiado crónicas las lesiones. En el mejor de los casos, los pacientes pueden tener lesiones que no les generen molestia, o sea, sean totalmente asintomáticas. Y en el peor de los casos, y en la gran mayoría de los pacientes, las lesiones son muy pruriginosas. Y esto altera mucho la calidad de vida de los pacientes. También hay pacientes que pueden tener lesiones que les generen dolor o ardor, o inclusive se pueden ulcerar y generar mayor dolor. Sobre todo el dolor es más relacionado con el líquen plano que se encuentra en mucosas. Entonces, podemos encontrarlo en cabeza, podemos encontrarlo en la piel cabelluda, que es un tipo de líquen que se llama líquen plano pilar, que sí es como una característica más autoinmune. Podemos encontrarlo en boca, o a nivel de labios, o en el área de mucosa oral. Podemos encontrarlo en extremidades superiores, sobre todo en áreas flexoras, que esto es sumamente característico, que es en el área de las muñecas, como la zona más habitual, pero también podemos encontrarlo en extremidades inferiores a nivel de los tobillos. En tronco podemos observarlo en la cara posterior, sobre todo a nivel de la región lumbar, también es un área característica, o en genitales, sobre todo a nivel de glande. Entonces, la distribución más frecuente, pues tenemos en extremidades tanto superiores e inferiores, que les mencionabas en muñecas y tobillos. Y de ahí, pues le sigue tronco, piel cabelluda, también es como frecuente. Y se ha visto que esa presentación de piel cabelluda, sobre todo, tiene también un predominio en mujeres. Y ya el resto de la distribución del líquen plano, pues es más raro. El líquen plano también se caracteriza por un fenómeno de Koepner, que este fenómeno es una reacción isomórfica secundaria al trauma directo en la piel o en algún otro o por algún otro estímulo. Entonces recuerden, ustedes tienen al paciente con líquen y de ahí el paciente se traumatizó o se raspó o se cortó. Entonces ese traumatismo despierta una respuesta inmunológica que va a provocar que se arremeden las lesiones sobre el área del trauma y entonces aparezcan estas lesiones como en esa distribución de acuerdo a cómo fue el trauma, que generalmente es una distribución lineal. En cuanto a la morfología, aquí tenemos una mnemotecnia, que es la mnemotecnia de las 5 P's, a veces unos les ponen las 6 P's, y esta mnemotecnia es porque el líquen plano P tiene la presencia de pápulas, las cuales tienen una forma poligonal, tienen una coloración purpúrica, son pruriginosas y tienen una superficie plana. Entonces, pápulas poligonales, purpúricas, pruriginosas, planas, eso es característico del líquen plano. Estas pápulas pueden medir de 1 a 10 milímetros, a veces pueden coalescer o confluir generando placas de mayor tamaño. Los bordes se encuentran bien definidos. Si tomamos una lupa o si hacemos uso de nuestro dermatoscopio, vamos a encontrar la presencia de unas estrías blancas, que estas estrías se conocen como líneas de Wickham o estrías blancas de Wickham. Y eso también es algo que nos orienta muchísimo a el diagnóstico del líquen plano. Esas estrías blancas son muy características del líquen plano. Estas placas, como les mencionaban, tienen una forma poligonal o medio ovalada, las cuales pueden agruparse o encontrarse de manera dispersa y tienen una superficie brillante. Entonces, que no se les olvide esa mnemotecnia de las pápulas pruriginosas, purpúricas, planas, poligonales. Y pues que pueden coalescer. Aquí algunos ponen una
B extra, que lo llaman placas, porque coalescen como en placas, o sea, como de mayor tamaño, múltiples pápulas se unen. Hay variantes que son raras, y bueno, tenemos unas placas como más hipertróficas, que ahí se le llama líquen plano hipertrófico, que aparece sobre todo en extremidades inferiores, en el dorso de manos o en el área pretibial. Y aquí son placas más gruesas, más infiltradas, de mayor tamaño y con una coloración más oscura. Hasta se ven como negras. Y pues al paciente también le dan mucha molestia. Hay otro que es un líquen plano anular, donde tienen una conformación como en anillo, que esta suele darse como en áreas de pliegues, como lo son a nivel de la genitales, en axilas, ingles. Y aquí las placas van a tener una coloración violácea y el centro puede tener un aclaramiento central o inclusive puede tener un centro atrófico. Hay otra variante también mucho más rara, es como que sobre todo la hipertrófica sí es más frecuente, pero hay una mucho más rara que es un líquen plano ampolloso, que pues bueno, aquí van a tener presencia de vesículas o ampollas, pero pues para esto pues sí nos vamos a apoyar mucho de la biopsia para distinguirlo de otras. Hay un líquen plano actínico, o también se llama como líquen plano trópico o tropical, que tiene un aspecto como las hipertróficas, que se ven como más oscuras, hasta pareciera como si el paciente tuviera una especie de como de hongo y una micosis, como una cromomicosis. Y presentan estas lesiones en áreas fotoexpuestas, sobre todo en dorso de manos y brazos, y también tienen esa coloración como violácea o negruzca. El plano pigmentado, en donde aquí pues puede que no estén tan elevadas o no se vean como las pápulas, pero sí observamos unas manchas hiperpigmentadas que tienen una coloración parda, que pueden estar en zonas fotoexpuestas o en áreas de pliegues. En el caso de los mexicanos vemos una hiperpigmentación secundaria a la inflamación, y esto suele encontrarse en áreas como axilas, ingles, pliegues interglúteos, o también a veces podemos observarlo como en extremidades superiores. El líquen plano inverso, que aquí pues aparecen también en áreas de axilas, pliegues inguinales, la región inframamaria o en el área flexural de las extremidades. Aquí puede haber presencia de pápulas y placas eritematosas a violáceas con una hiperpigmentación posinflamatoria secundaria. La variante atrófica, en donde aquí pues lo que vamos a observar es atrofia, como dice en el nombre. A diferencia de la anular, aquí no tenemos como el borde elevado, sino toda la plaquita va a estar con atrofia. Puede tener un pigmento que puede ser color violáceo o grisáceo o marrón, las cuales van a estar bien delimitadas, y puede haber también presencia de estrías de Wickham. Hay una variante que tenemos en la piel cabelluda, que esto sí es frecuente que encontremos, y que ir con una dermatitis seborreica de la piel cabelluda. Y este es el líquen plano pilar. El líquen plano pilar, también los pacientes van a tener presencia de escama, presencia de prurito en la piel cabelluda, y puede o no haber presencia de eritema. Estos pacientes para dermatitis seborreica sí tenemos que verlos con lupa o con la dermatoscopía para ver cómo está compuesta la escama, o cómo está teniendo la distribución la escama, que eso nos va a orientar hacia el líquen plano pilar o hacia la dermatitis seborreica.
Este líquen plano pilar es parte de una alopecia cicatrizal de la piel cabelluda. ¿Qué quiere decir con esto? Que genera inflamación y genera cicatrización. Entonces, ya no hay manera de que le salga pelo a estos pacientes si no se detiene la enfermedad o si no se les da algún tratamiento en el inicio de la enfermedad, porque genera esa cicatriz, cierra esos orificios foliculares, entonces ya no hay manera de sacar pelo. Por eso es una alopecia cicatrizal. Entonces, aquí la característica es que en el líquen plano pilar, a diferencia de la dermatitis seborreica, la escama del líquen plano va a estar abrazando al folículo piloso. Va a estar ahí como si fuera una especie de cilindro abrazando al folículo o alrededor del folículo piloso. A diferencia de la dermatitis seborreica, que la escama va a estar entre los pelitos, no va a estar abrazando, va a estar interfolicular. A esta escama abrazando al folículo piloso se le llama escama peripilar, o sea, en la periferia o alrededor de el pelo. Y el dermatitis seborreica es interfolicular, entre el pelo, aquí sobre la piel cabelluda, no afectando el pelo. Hay otras variantes como el ulceroso, que aquí pues son úlceras crónicas resistentes al tratamiento, que tienen mucha ardor. Hay otras variantes, sobre todo la mucosa, que es así podemos llegar a ver muchos pacientes, en donde esos pacientes tienen una presencia de unas lesiones que da un aspecto como de red o reticulado, que pueden encontrarse en lengua, pueden encontrarse en las encías, podemos observarlo a nivel de carrillos o en la mucosa, y tienen una coloración blanquecina. Toda esa red tiene una coloración blanquecina, que son parte de las líneas o estrías blanquecinas de Wickham, solamente que van a estar en la mucosa. Pueden presentar erosiones o ulceraciones, pueden llegar a quejarse mucho de ardor o de prurito, sobre todo ardor en la mucosa, que puede provocar una alteración también en su calidad de vida, o de que los pacientes pues, tengan molestia al comer. A veces también puede que este líquen esté en otras partes de la mucosa gástrica. Pues bueno, aquí ya el diagnóstico nos tendremos que apoyar de la endoscopía para saber qué tanta afección hay. Puede haber, lo que les mencionaba, la variante ulcerosa, donde también hay lesiones que son erosivas, que podemos encontrar en extremidades o en dedos, podemos encontrar en genitales o en otras áreas a nivel genital, como puede ser labios mayores, menores o en área de vulva o vagina. Otro líquen plano que también es frecuente que observemos y que luego también piensan que es una onicomicosis o un hongo, es el líquen plano unguial. Aquí pues va a afectar extremidades principalmente superiores e inferiores a nivel de todas las láminas unguiales o la gran mayoría de las láminas unguiales. Aquí los pacientes pueden presentar estrías longitudinales como si fuera una especie como de astillas y destrucción del pliegue unguial, o sea, una onicodistrofia. Puede haber presencia de pulverización, una onicolisis de las uñas. Puede haber presencia como, aparte de las estriaciones, como hundimientos. Puede haber pitting también. Entonces, cuando lo observamos, estas características de la uña en láminas unguiales de la mano, y son la gran mayoría afectadas. Recuerden que lo último que tenemos que sospechar es onicomicosis en manos. Es muy raro que haya una onicomicosis en las láminas unguiales de las manos. Aquí sospechar de un líquen plano o sospechar de
de una psoriasis, que también puede ser, solo que recuerden que en la psoriasis teníamos otros signos, como la mancha en aceite, la lúnula con una eritroniquia alrededor, las hemorragias en astilla, también el signo del dedal, entre otros. En el líquen plano, también algo característico que vamos a observar en las láminas unguiales es que van a estar como partidas a la mitad. Entonces se observa como esa onicodistrofia y como si estuviera con una línea que las parte a la mitad y que provoca que den como un aspecto que le llamamos como en alas de ángel, así como elevaditas, como si fuera aquí una ala. Entonces esto es como más característico del líquen plano, ¿no? Este aspecto como estas uñas. Entonces, por eso recuerden, uñas de manos afectadas, lo último que hay que sospechar es en hongos. Entonces, no todo lo que pasa en uña es hongo. Tenemos estas enfermedades de carácter autoinmune. Los pacientes pueden tener también una hiperpigmentación postinflamatoria, en donde tuvieron la aparición de las lesiones. A veces podemos tener síndromes de sobreposiciones, que estos como que ya son más raros, donde tenemos sobreposiciones con otras enfermedades autoinmunes como el pénfigo, el lupus eritematoso, pero pues esto pues es mucho más raro. Pues como les decía, aquí nos apoyamos en el diagnóstico de alguna lupa o de la dermatoscopía, en donde en las lesiones, en estas pápulas, vamos a encontrar la presencia de esas líneas blancas cruzadas, que a veces les llaman como en riel, que estas líneas se tratan de las estrías de Wickham. Entonces, esto nos va a orientar prácticamente a que se trata de un líquen plano. Entonces, aquí se observan esas líneas blanquecinas, que es el líquen plano. A veces pueden tener también una coloración como aperlada, pero que también es una distribución lineal, que son parte de las estrías blancas. Estas también las podemos observar en la mucosa. Aquí, pues, el diagnóstico, aparte de que tenemos la orientación clínica, nos apoyamos de la biopsia, que en la biopsia, pues ahí, el patólogo, pues va también observar ciertas características de la biopsia, que lo que es muy patognomónico son los cuerpos de SIVA, que son esos queratinocitos que han entrado en apoptosis, los cuerpos de SIVA. Esto es parte del diagnóstico histopatológico del líquen plano. Bueno, aparte de otras características, pero que pues eso no es relevante, solamente los cuerpos de SIVA. Dentro del tratamiento, pues también hay que instaurar medidas generales, como el uso de sustitutos de jabón o jabones suaves y emolientes después del baño, para evitar que se resequen los pacientes y que no les genere más prurito por esa resequedad. Si de por sí es pruriginosa la enfermedad, todavía si traen una piel reseca, pues empeora ese cuadro pruriginoso. Evitar el rascado, que traigan uñas cortas para que también no provoquen ahí una lesión en la barrera cutánea y que dejen como paso a una sobreinfección, como un impetigo secundario. Dentro de los tratamientos de primera línea podemos dejar esteroides tópicos. Aquí pues sí tenemos que dejarlos de alta potencia, puede ser una betametasona o un clobetasol. Estos se utilizan cada 12 horas, recuerden, no cada 8 horas, ni cada 6 horas, son cada 12 horas, por un periodo de 2 semanas, máximo 3 semanas. Podemos combinarlo con el calcipotriol, así como lo utilizábamos en la psoriasis. A veces hay pacientes que podemos administrar tratamiento con esteroide intralesional, o sea, inyectarles triamcinolona en las lesiones, ya sean lesiones cutáneas, lesiones de mucosa oral, sobre todo aquellas lesiones que son muy sintomáticas, o en lesiones de la piel cabelluda. Y continuar el tratamiento con otras soluciones que también
contengan algún inmunomodulador o antiinflamatorio como la ciclosporina o el tacrolimus, sobre todo en pacientes de líquen plano oral. Podemos dejar tratamientos sistémicos en el caso de que el paciente presente una dermatosis diseminada. Aquí los tratamientos de segunda línea tenemos a los esteroides, tenemos a la ciclosporina o inclusive los retinoides sistémicos, que bueno, en México no tenemos la citretina, solo tenemos la isotretinoína, pero pues solamente en caso como de que no haya respondido a la prednisona o la ciclosporina. Como es una dermatosis muy pruriginosa, hay que dejar tratamiento sintomático. Aquí podemos dejar también el uso de antihistamínicos que mencionan a la hidroxicina, pero les digo, no estoy muy de acuerdo con la hidroxicina en el día porque les provoca mucha somnolencia al paciente. Mejor dejarlo únicamente por la noche. Y en su lugar podemos dejar levocetiricina, loratadina, desloratadina o cetiricina en el día, que puede ser utilizada no solo cada 12, inclusive podemos ir duplicando la dosis si es que el paciente no se controla. Podemos dejarla hasta 4 veces al día de acuerdo a cómo vaya respondiendo el paciente a la sintomatología. Otro tratamiento, podemos utilizar el apremilast, que puede dar inclusive hasta cierta mejoría clínica. En general también nos apoyamos de la fototerapia. Se ha visto que los pacientes han respondido muy bien a esta luz ultravioleta tipo A, especialmente en pacientes con un líquen plano generalizado, muy diseminado o que no han respondido a tratamientos previos. Otros tratamientos podemos dejar el mofetil micofenolato, la satioprina, inclusive hasta biológicos como el ruxolitinib, que pues ahorita como que hay algunos estudios en donde se ha visto cierta mejoría, pero esto lo dejamos también para casos resistentes y pues obviamente si tenemos el recurso o el paciente tiene el recurso, pues se puede llegar a considerar. Pero en general les va muy bien con la fototerapia y con esteroides tópicos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda de líquen plano? Todo bien, doctora. Ok. Entonces, recuerden no confundir líquen plano con líquen simple crónico, ni tampoco con otras variantes de líquen como el nitidus o laurus. Solo se los puse aquí por esa cuestión de que lo cambiaron ahora a las eritemato escamosas y antes estaban los síndromes reaccionales. Pero bueno, es un tema muy, muy aparte. Entonces, en la siguiente clase vamos a continuar con líquen aurus y líquen nitidus. Y que bueno, estos son como ya más rápidos. Y de ahí comenzamos con los síndromes reaccionales, que los más importantes son urticaria, dermatitis atópica, dermatitis del área del pañal y dermatitis por contacto. Entonces nos vemos el próximo jueves. Recuerden que entonces el examen lo pasamos para el día 30 de octubre. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias, doctora.